La Biblia es la palabra de Dios a través de la cual nos habla. Declara quién es Jesucristo y el por qué vino a la tierra. Él es el Hijo de Dios, quien vino a este mundo con el propósito de morir en la cruz, para pagar la deuda que teníamos como consecuencia de nuestros pecados. Paz de Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, hermanos. Bienvenidos a una emisión más de su espacio que la Iglesia Apostólica Renovada tiene a bien para que en esta ocasión pueda usted conectarse a este hogar de bendición virtual. Café para amigos. Sean bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en esta transmisión. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea en sus vidas. Como les dije, vamos a continuar el día de hoy con un tema muy hermoso. Vamos a darle continuidad en nuestro hogar de bendición a este tema que la vez pasada pudimos escuchar a través de nuestro hermano Pablo. Hoy tenemos una sorpresa para todos ustedes. Viene una líder a darnos este tema que se llama Nuestras convicciones en torno a la Biblia, parte 2. Por ello, sean bienvenidos, hermanos, amigos que nos acompañan el día de hoy. La paz de nuestro Dios sea con ustedes. Bienvenidos, Luz Areli, Kevin, hermana Isabel. Y por supuesto, tenemos a una invitada hoy de lujo. Ella es mi esposa, Karina Falcón, líder de producción, a quien el día de hoy pues cedo el micrófono para que nos salude. Amén, paz de Cristo. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos sean todos. Hoy estamos aquí en este hogar de bendición online. Invitamos a todos aquellos que no tengan un hogar de bendición a que se unan a nosotros, a que se conecten para que puedan recibir de estas enseñanzas que están preparadas a través de la Biblia, como lo vamos a ver hoy, precisamente para el aprendizaje, para que ustedes y nosotros también nos vayamos instruyendo en la palabra del Señor, y más adelante vamos a platicar sobre ello. Bienvenidos, buenas noches, y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Amén, gloria a Dios. Y es que precisamente, como bien dice el tema, la Biblia habla acerca de vida y de verdad, de la salvación que nuestro Señor Jesús tuvo a bien darnos a través de haber derramado su sangre preciosa. Pero ¿qué les parece si aquí vamos a presentarnos ante Dios? Les invito a que cierren sus ojos, al igual allí en sus hogares, para decir: Padre de los cielos, te damos las gracias por las bendiciones que hemos recibido a través de esta semana, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestros hermanos, de estos jóvenes que vienen hoy hasta este hogar de bendición virtual para glorificar tu nombre. Bendice, Señor, la vida de nuestra hermana Karina, que viene a darnos el tema, para que sea instrumento por el cual pueda hablarnos tú, Señor, a través de ella, y podamos entonces comprender el significado de tu palabra. Bienvenido seas, Espíritu Santo, en esta noche, en este lugar, Señor Jesús, en tu santo y bendito nombre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué les parece si vamos a dar paso a la lectura bíblica del día de hoy? Quiero invitarles que allí en su casa, en su hogar, con su familia, puedan tomar la Biblia y busquemos en 2 de Timoteo, versículo 3, capítulo 16, 17. Hermana Luz Areli, ¿nos puedes leer, por favor? Amén. En la palabra de Dios, en la Biblia Nueva Versión, nos dice, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16:
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Jóvenes, me da gusto verlos el día de hoy aquí porque pertenecen a un hogar de bendición. Muchos están dentro de un ministerio. Dios bendiga sus vidas y precisamente de ello habla el versículo que acabamos de escuchar, de cumplir al Dios, de ser ferviente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué les parece si después de esta hermosa lectura vamos a una alabanza para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Prepárese, amigo, hermano, porque vamos a recibir después de esta hermosa alabanza a nuestra hermana Cari, quien nos viene a hablar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con esta alabanza. Aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Oh, oh. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser.
Gloria a Dios, qué hermosa alabanza. Dios bendiga el ministerio de alabanza de nuestro hermano Dani, de nuestros hermanos que sin duda glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, hermanos, ¿qué les parece si vamos entrando de lleno con este tema del cual vamos a hablar el día de hoy? Nuestras convicciones en torno a la Biblia, parte 2. Bueno, vamos entonces a continuar con esta segunda parte. Bienvenida a nuestra hermana Cari, le dejamos el micrófono para que ella pueda entonces hablarnos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén, muchas gracias. Nuevamente bienvenidos a todos los que apenas estén conectando a esta transmisión. Recuerden que los invitamos a que puedan compartirla para poder ser de bendición. Estamos viendo un tema muy bonito, muy introductorio a lo que es el cristianismo, porque la base de todo cristiano, como sabemos, pues es la Biblia. ¿Por qué? Porque no podemos como cristianos decir cosas que salgan solamente de nuestra boca o de nuestro pensamiento. Todo ello tiene que salir de la Biblia, tiene que estar fundamentado con algo. Como cuando hacemos una mención o una cita en alguna de los ensayos o de las investigaciones que hacemos en la escuela, ¿no es así? Ustedes tienen que sustentar todo aquello que están diciendo ahí. Entonces, ¿qué más que en nuestra vida nosotros en qué vamos a sustentar lo que le vamos a decir al prójimo? Nuestra misión, ¿cuál es? Evangelizar, ¿no es así? Amén. Traer creyentes a Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ellos? Hablándoles de nuestro corazón, hablándoles desde nuestro pensamiento. Así no vamos a llegar a nadie. ¿Por qué? Porque les vamos a dar a conocer nuestra forma de pensar. Pero si nosotros sustentamos ese mensaje que le vamos a dar a aquellos que se encuentran sedientos, que se encuentran buscando de la palabra de Dios, pero lo sustentamos en lo que Dios nos ha dejado como legado, entonces ahí sí puede haber fruto. ¿Por qué? Porque en realidad no son nuestras palabras las que estamos transmitiendo, no es nuestro sentir, no es nuestro mensaje. En realidad es el mensaje de Dios el que estamos transmitiendo. Nosotros solamente somos instrumentos. Vamos a ser aquellos que vamos a transmitir el evangelio alrededor del mundo. Amén. Amén. Bueno, como en la clase pasada veíamos con nuestro hermano Pablo, que muy bien que nos explicó el tema de la Biblia. Ahí pudimos ver pues qué es la Biblia y algunos puntos que nos señalaban cuál es el propósito de la Biblia, ¿no? Si alguno no ha visto ese programa tan importante, tan bonito, lo pueden buscar en YouTube, nuestro canal de YouTube de la Iglesia Apostólica Renovada, y ahí está el mensaje grabado para que puedan ponerse al día, ¿ok? Amén. Entonces, vamos a recordar un poquito de la clase anterior. ¿Algunos de ustedes recuerdan qué es la Biblia? No recuerdan qué es la Biblia, ¿verdad? Bueno, sabemos que la Biblia es la palabra escrita ¿por quién? ¿Por quién, Isa? Por hombres inspirados por Dios. Amén. Por hombres inspirados por Dios. Pero ¿quién les da esa inspiración? Pues el Dios mismo. Entonces, en resumidas cuentas, vemos que la Biblia es la palabra escrita por el Dios mismo, ¿no? Amén. Entonces, aquí vemos que el autor principal de este libro es Dios. Entonces, lo que vamos a comunicar es la palabra de Dios, ¿verdad? También dice que la Biblia tiene propósitos, esto lo pudimos ver en nuestro tema anterior. Esos propósitos principales son revelarnos el único Dios verdadero que existe, ¿ok? Porque nosotros algunas veces nos han dicho, ¿no? O hemos escuchado por ahí que si el Dios de el Dios de aquel, estamos mal. Porque sabemos que el único Dios que existe, el único Dios que nos salva es nuestro Dios verdadero, nuestro Padre Celestial, el que nos creó y el que nos está dejando esta enseñanza. Amén. Así también, otro propósito es mostrarnos
cómo nosotros podemos ser salvos, también nos enseña a vivir en santidad y nos equipa cómo vamos nosotros a servirle a Dios. ¿A ustedes les agrada servir a Dios? Me imagino. Aquí contamos con jóvenes que están sirviendo actualmente en un ministerio, entonces ellos saben precisamente de lo que esta noche nosotros estamos hablando, qué es el servicio a Dios. Pero bueno, ese es otro tema que más adelante vamos a ver y que no se lo pueden perder. Amén. Y bueno, sabiendo todo esto, entramos ya en nuestro tema que sabemos que es la convicción que nos da la Biblia. Dice, hoy vamos a continuar con nuestro tema que se llama Nuestras convicciones en torno a la Biblia. Como sabemos, la convicción es la certeza de lo que pensamos o sentimos. Y por ello, hoy vamos a ver en todo aquello de lo que la Biblia contiene, qué es lo que la Biblia nos dice y cuál es nuestra convicción con respecto a todo ello. Amén. Amén. Entonces, como primer punto, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben por qué Jesús nació de una virgen? Naturalmente sabemos que para que una persona sea concebida tiene que estar la mujer con el hombre. Sin embargo, esa iba a ser la excepción, que lo iba a hacer diferente a todos, que su madre iba a ser virgen. Amén, muy bien. Exactamente. Sabemos que para poder ser concebidos, pues tiene que haber una relación de hombre y mujer, tal como la Biblia lo estipula y tal como dice que es un acto de amor que Dios dejó entre los matrimonios, siempre y cuando sea un matrimonio, ¿verdad? Entonces, sí tenemos esa certeza, pero Jesucristo, pues no era cualquier persona, ¿verdad? Él era el Hijo de Dios. Sabemos también que nosotros hemos sido concebidos ya en pecado. Esto lo traemos de generación en generación, desde Adán y Eva, ¿verdad? Y para ello nosotros debemos de hacer muchas cosas, ¿no? Para ir siendo salvos, irnos quitando de ese pecado, aunque ya hubo una persona que vino a quitar ese pecado, ¿ok? Pero esa persona es Jesús. Entonces, si Él viene a lavar el pecado, Él no pudo haber nacido en el pecado. Amén. Por ello Dios manda a Jesús a través de una virgen. Asimismo, también en las Escrituras Dios nos mostraba su voluntad a través de profecías. Él hablaba a través de los profetas y nos decía lo que iba a pasar o lo que va a pasar. Hasta actualmente todavía hay profecías en la Biblia que todavía no han llegado a la tierra, ¿no? Pero que ya algunas ya las estamos viendo suceder. Entonces, como Él hablaba a través de profecías, también el nacimiento de Jesús fue una profecía, ¿no? Vamos a ver, Areli, si nos puedes leer Isaías 7:14, por favor. Amén, dice la palabra. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Amén. Aquí vemos una demostración de cómo el Señor nos está mandando una señal para que el Hijo de Dios se haga presente en la tierra. Entonces, ¿qué esperaban los judíos? Esa señal. Y la señal, bueno, una de tantas, porque fueron muchas, ¿verdad? Pero la principal era que una mujer virgen iba a concebir un hijo. Amén. ¿Cómo era posible en aquel entonces que un hombre aceptara a una mujer para casarse, pues ya encinta, ¿verdad? Como le decían antes, ahora embarazada, ¿no? Para que podamos entender algunos. Amén. Entonces, por ejemplo, tú, Kevin, si tuvieras una novia y te vas a casar con ella, todavía, ¿verdad? Pero algún día, ¿no? ¿Tú aceptarías que tu novia viniera y te dijera, oye, Kevin, fíjate que un ángel me habló y me dijo que quedé embarazada?
¿Cómo reaccionarías, Kevin? Pues sorprendido, ¿no? No captaría de eso, de que pues un ángel le hablara, pues, pero se sorprendería uno. Amén. A estas alturas ya se sorprendería uno. Así es. Y por ejemplo, Isabel, si tú viniera un ángel y te dijera, Isabel, desde hoy vas a llevar en tu vientre a un pequeño niño, pero tú vives, haz de cuenta que vives en un mundo en el que eso está, digamos que por la sociedad no está bien visto y que pues vas a recibir muchas críticas, ¿no? ¿Tú aceptarías esa misión? ¿Esa encomienda de Dios, tú la aceptarías? Pues si viniera de Dios, pues sí la aceptaría. Amén. Entonces, nada más imagínense, ¿por qué les hago estas preguntas? Porque sabemos que José y María, para poder ellos llevar a cabo esta gran misión que el Señor les encomendó, pues tenían que ser unas personas realmente sumisas, unas personas realmente obedientes a la voluntad de Dios. Porque ¿de dónde vas tú a aceptar y a decir, ay, es que hoy vino un ángel y me habló y me dijo, y tú ciegamente vas y haces lo que el ángel dice, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahí? Que esa es otra parte por la cual el Señor viene a manifestarse a nosotros a través de la palabra. Porque nos enseña la sumisión, nos enseña la obediencia, nos enseña la confianza en Él. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Pues en la Biblia, porque ahí es donde Él se está comunicando con nosotros. Así fue que José y María pudieron aceptar esa encomienda tan grande y pudieron ellos ir contra el mundo. Porque pues María estuvo a punto de ser apedreada, ¿no? Porque antes esa era la historia, ¿no? De que las mujeres que caían en pecado, pues eran castigadas, ¿no? Cruelmente. Entonces, ¿qué hizo José? La respaldó. Quizás en algún momento en su mente pasaron dudas, ¿no? Pero él confió ciegamente en Dios. Entonces, eso pasa actualmente en nuestras vidas. A veces nosotros nos conducimos de una manera en que pues no es la que queremos en realidad. Porque nosotros pues queremos algo más, anhelamos quizás algo más. Pero si Dios te está llevando por un camino que a veces no es el que te va a gustar, pero es el que te conviene, es donde debe de entrar nuestra comunión con Dios para poder discernir si es lo que Dios quiere que tú vivas y aceptarlo con obediencia y con humildad. Amén. Amén. Este tema está muy bonito, está muy interesante, pero pues sí es un tema muy, muy amplio, ¿no? Y entonces este es apenas un punto de todos los que vamos a ver hoy. También tenemos que la Biblia nos explica el por qué Jesús murió en la cruz. Algunas veces ustedes se han preguntado por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Es, por ejemplo, cuando nosotros nos hemos hecho una pregunta muchas veces actualmente con todas las cosas que pasan en el mundo, ¿no? De por qué un hombre tan bueno, un hombre tan justo, que hacía milagros, que era santo, o sea, porque la gente veía que él hacía infinidad de milagros, levantaba personas muertas, te daba la vida, te daba la luz a tus ojos, muchas cosas, ¿no? Entonces, como actualmente también nos preguntamos, ¿por qué tanta gente muere de hambre? ¿Por qué gente inocente, gente justa, gente buena, vemos que se está muriendo y a veces decimos, pero es que Dios no hace nada? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Ha pasado por sus cabezas esa duda? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver nosotros esa duda? A través de la palabra. Aquí en la Biblia nos explica precisamente cómo fue la muerte de Jesús a detalle, ¿verdad? Hemos visto cómo un hombre pudo ser lacerado, cómo un hombre pudo sufrir tantas desventuras, tantos insultos, malos tratos, cuando él lo único que quería era nuestra salvación. Él lo único que traía para nosotros era amor.
porque en ningún momento Jesús cobraba por sus milagros para sobrevivir, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque Él comía y Él bebía de la palabra de Dios. Eso lo alimentaba. Amén. Entonces, Él no buscaba beneficio propio con todo lo que Él hacía. Él solamente traía una misión que Dios le había encomendado y como hijo obediente, como hijo manso, solamente obedecía. Pero a veces esa obediencia en nosotros puede causar dolor, como fue el dolor que causó en la vida de Jesús. Amén. Por ello, si queremos conocer más sobre cómo fue la muerte de Jesús, los invito para que busquen en su Biblia, para que la lean. También ustedes como jóvenes, los invitamos para que utilicen más su Biblia y no tanto el celular, como yo ahorita, ¿verdad? Pero a veces la tecnología dejamos que nos rebase, ¿no? Entonces, no permitamos eso en nuestra vida, porque si se va la luz y se me descargó el celular, ay, pues ya no voy a leer la Biblia porque no hay luz. Mañana, Diosito, nada más me rezo un Padre Nuestro y ya cumplí. ¿No les ha pasado? Amén. Entonces, ¿por qué es importante tener el libro? Porque el libro perdura, porque ahí nosotros podemos marcar lo que creemos más importante, porque cada vez que ustedes abran la Biblia van a encontrar un mensaje nuevo, aun sea el mismo capítulo, aun sea el mismo versículo que lean, siempre va a haber una palabra nueva de Dios para nosotros. Amén. Como tercer punto también tenemos que la Biblia nos describe la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo nos muestra cómo Jesús murió y al tercer día resucitó. La resurrección de Cristo no es solamente eso, de que al tercer día resucitó y ya ahí terminó la historia, como estamos acostumbrados a ver en las películas de Disney, por ejemplo, ¿no? O en las películas, pues todas las películas americanas. ¿Qué pasa en todas las películas? Primero empieza todo bonito, hay un momento de clímax, pero al final viene que todo es amor, todo es felicidad. La princesa se casa con el príncipe y talán, terminó la historia, vivieron felices por siempre. ¿En verdad vivieron felices por siempre? No lo sabemos, ¿verdad? Entonces, la muerte de Cristo no es solamente llegar a la resurrección y ya, ahí terminó todo. No, ¿verdad? Al contrario, la resurrección de Cristo es apenas el inicio de nuestra vida. Es apenas el inicio de nuestra historia como seres humanos en la tierra. Él tuvo un objetivo, Él tuvo un propósito, Él tuvo una misión. Y esa misión era venir a hacernos salvos. Para que ese pecado que nosotros venimos arrastrando desde Caín, desde Abel, desde Adán y Eva, desde nuestros ancestros, se haya borrado. Es cierto, nacemos con el pecado original, como decimos, ¿no? Pero ya no lo estamos lavando ni lo estamos pagando como lo pagaron ellos. Amén. Porque en ese momento Dios desató su ira contra Adán y Eva, porque se sintió dolido, se sintió traicionado. Él vino, los puso en un jardín, les dio todo, para que de repente, solamente por un momento de flaqueza, miren todo lo que perdimos. Entonces, allí viviéramos todos ya en el jardín, ¿verdad? Pero pues era algo tan bonito, es algo tan hermoso, que no nos va a hacer cosa fácil, no lo vamos a alcanzar así nada más, nos tiene que costar. Amén. Entonces, este es otro punto que nosotros también podemos investigar en nuestra Biblia, en cómo fue la resurrección de Cristo. ¿Qué es la resurrección de Cristo? No es nada más de que se queda en la cruz, resucitó al tercer día y hasta ahí. Él trae mucho para enseñarnos, pero lo tenemos que buscar, lo tenemos que leer, porque solito no va a llegar, ¿verdad? Amén. Wow, qué interesante, jóvenes, cómo estamos viendo el tema que precisamente nos está reafirmando las convicciones respecto a la Biblia. Hemos escrito
que nosotros somos salvos a través del libro de la vida verdadera, cuando nos bautizamos, cuando venimos a Cristo, y explicamos asimismo a nuestros amigos que sin Jesús no podemos estar, ¿verdad? Y precisamente hablaba nuestra hermana Cari de cómo Jesús tuvo un propósito en la vida a través del transitar de este tiempo, cómo murió en la cruz, cómo resucitó. Pero explíquenos, hermana Cari, a ver cómo debemos continuar para lidiar con esa tentación, para que el Espíritu Santo sea en nuestras vidas y para que estos jóvenes sigan adelante. Amigo, hermano, que nos estás viendo, yo te invito en el nombre de Jesús a que puedas ver esta transmisión y puedas conectarte con esta fuente que es de salvación, no solamente para ti, sino para todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo. Amén. Claro que sí, la verdad que hablar de la Biblia, hablar de Dios, es un tema en el que podemos pasar pues toda la noche, todo el día y no nos vamos a cansar, Gloria a ¿verdad? Dios. Siempre va a haber algo para debatir, algo para compartir con alguien, ¿no? Pero eso lo vamos a poder adquirir, a través de la lectura diaria. Porque bien lo dice, la Biblia es el pan. La palabra de Dios es el pan, es nuestro alimento. Entonces, ustedes no todos los días desayunan, comen y cenan, ¿verdad? Porque les da hambre. Toman agua porque les da sed. Lo mismo es la palabra de Dios. Si nosotros no comemos todos los días, no nos alimentamos con esta palabra, pues nuestra vida se va a ir criando, pero muy vacía. ¿Por qué? Porque no va a haber algo que nos sustente. Nuestras palabras diarias que nosotros podamos expresar a nuestro prójimo en nuestro andar, pues no va a ser quizás la voluntad de Dios, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos estamos alimentando de su palabra, porque no nos estamos llenando de esa sabiduría que Dios tiene, Amén. Que es infinita. Y que sí podemos llegar a tener nosotros, quizás no tal y como Dios la tiene, ¿verdad? Pero podemos llegar a tener una sabiduría muy amplia, pero si no leemos, pues nunca la vamos a alcanzar, ¿verdad? Entonces, otro punto que podemos nosotros descubrir de acuerdo a nuestra convicción en la Biblia es que nos muestra cómo debemos lidiar con las tentaciones. Este es un tema muy, muy interesante, muy amplio y muy bonito. ¿Por qué bonito? Dices tú, pues si son tentaciones, ¿no? Pero sí o no es donde siempre vivimos. Sí o no vivimos llenos de tentaciones, hasta para la dieta. Si hacemos dieta, siempre va a haber una tentación ahí, El postre, el la pan, galleta. el café, el pastel. Entonces, es algo que por naturaleza, como seres humanos, por ser carne, llevamos a cuestas. Digamos que es parte también, yo considero así, que es parte de nuestro pecado también. Llevar ese peso de la carne. ¿Por qué? Porque es la que te ata al mundo. Es la que muchas veces te hace pecar, aunque sea en lo más pequeño, en lo más mínimo, gritándole a tu papá, gritándole a tu mamá o desobedeciéndolo, pero pues ahí ya pecamos. Por muy pequeño que sea el pecado, no deja de ser pecado. Amén. Amén. Entonces, Kevin, si nos puedes por favor leer 1 Corintios 10:13. Ahí en casita los invitamos a que abran sus Biblias. Cada vez que ustedes puedan recibir un estudio bíblico desde casa, los invitamos siempre a tener su Biblia con ustedes, porque a través de ella es que nos vamos a estar alimentando. No busques el celular pues lo tienes ocupado viendo esta transmisión, ¿verdad? Y compartiéndola. Mejor busca tu Biblia, porque ahí puedes ir marcando todos estos pasajes que en algún momento te vas a sentir identificado y que tú dices, ay, sí, yo me identifico con esta palabra y la tengo que analizar. Pero al rato se te pasa el momento y se te olvida la palabra, se te olvida el versículo, se te olvida el capítulo y ya no supiste ni dónde quedó, ¿verdad? Entonces, los invito para que busquen sus Biblias en cada conexión que ustedes tengan con nosotros, tanto de nuestros cultos como nuestros hogares de bendición, para que a través de ella ustedes puedan también
cerciorarse que efectivamente es la palabra de Dios de lo que aquí se habla. Amén. ¿Te escuchamos, Kevin? La palabra de Dios dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. 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 Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos en alguna dificultad, en alguna tentación? Nosotros por lo general estamos en esa contradicción de nuestra vida, ¿no? Tú tienes una tentación en tu vida y entonces tú buscas una solución para esa tentación. ¿Y con quién vas? Vas con Dios, qué bueno, pero hay personas que no. Hay personas que en lo primero que piensan es en su mamá, en su papá, en su mejor amigo o en su mejor amiga. Todavía un papá y una mamá van un poquito más acertados a lo que queremos escuchar, ¿no? O a lo que en nuestra vida Dios quiere. Porque pues Dios dirige a nuestros padres para que ellos nos dirijan a nosotros. Pero a veces pues un amigo es un buen confidente, es un buen escucha, porque nosotros le podemos desahogar nuestras penas, nuestros problemas, y sí, en algún momento podemos direccionarnos unos con otros, siempre y cuando busquemos buenas amistades, amistades que nos acerquen a Dios. Pero también a veces, por ello es muy importante leer la Biblia. ¿Por qué? Porque a lo mejor una amistad nos quiera en verdad aconsejar bien, pero si esa amistad no se llena de la palabra de Dios, no se alimenta con la palabra de Dios, pues no nos va a aconsejar lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces a veces también inconscientemente nosotros vamos y nos desahogamos con una persona o buscamos un consejo, pero porque sabemos que esa persona nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. Porque si yo estoy en una tentación, pero yo quiero que alguien venga y me diga, está bien, hazlo, desahógate. Que te siga la corriente. Así ¿no? Es, no te quedes con las ganas, vive tu vida. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Lo que queremos escuchar y no precisamente lo que sea la voluntad de Dios. Amén, así es, porque la tentación va a hacer eso. La tentación es hacer lo que Dios no quiere que hagamos, ¿sí? Entonces, pues muchas veces nosotros nos vamos a inclinar por el que nos diga o nos aconseje, pues a veces, como dice el chavo, ¿no? Sin querer queriendo, nos va a aconsejar, pero no lo que debemos hacer. A veces nosotros tenemos que desprendernos de muchas cosas para dominar esa tentación. Un ejemplo muy vano, si estamos a dieta, ya mencionábamos, ¿verdad? Entonces, tú dices, estoy a dieta, no me puedo comer ese pastel. O cuando estamos en ayuno. En ayuno. Exacto, me ha pasado en mi trabajo con mis compañeros. Hay un compañero de mi trabajo que él es muy ferviente al ayuno. Entonces, a veces él llega y se le invita, ¿no? Ahí entre todos los compañeros a veces desayunamos juntos. Entonces le invitamos y él, pues, él se retira, ¿no? Se retira, se guarda. Pero no falta la persona, pues lógico, no conoce de la palabra. ¿Y qué le dice? Anda, ven, si es un taquito nada más. Pero pues, ¿qué tienes? O sea, ¿por qué no comes? Entonces, a veces hay personas que no aceptan esa parte de nuestra vida, ese sacrificio que queremos hacer, por decirlo así, ¿no? Porque para ellos es un sacrificio, es hacer algo malo. Digo para ellos porque son personas que aún no conocen de Jesucristo. No es porque sean otras personas, ¿no? Porque todos somos los mismos, somos hermanos. Pero son personas que aún todavía no han alcanzado un poquito más de la salvación de Cristo, porque no han entrado en santidad con el Señor. ¿Quieres comentar algo, Arely? Sí, sobre ese ejemplo de que evidentemente, o sea, igual me ha pasado, pero igual a veces como que queremos que nos entiendan, pero no lo pueden hacer porque pues no tienen conocimiento, o tal vez dicen de que ay, y eso, a eso te obligan a hacer en la iglesia, no comer, o sea, lo ven como en otra parte despectiva, pero no pueden entender de que tal vez físicamente no comemos algo, pero nos estamos nutriendo de otra manera, ¿no?
Amén. Amén, así es. Por ejemplo, pues creo que es pertinente comentarlo, ¿no? Ahora nuestro pastor pasó varios días de ayuno y la verdad que cuando salió parecía no sé, que traía acá como una aureola de luz. Una aureola, sí, o sea, venía tan fortalecido, yo no vi un hombre que haya salido arrastrándose del piso, Débil, muriéndose de hambre, ¿verdad? Yo vi un hombre fuerte, yo vi un hombre nuevo. ¿Y saben qué? Me dieron ganas, hasta le dije, pastor, présteme su lugar, porque yo dije, qué bonito es estar en ese encuentro con Dios. Amén. Estás tú y Dios solamente, ustedes no se imaginan, y pues yo creo que ni yo tampoco, ¿verdad? La magnitud de las maravillas que nosotros podemos vivir en ese encuentro con Dios. Ese es un verdadero encuentro con Dios. Entonces, vamos a hacer ese encuentro con Dios. Vamos a encerrarnos, quizás no un día, quizás no 2 o 3 días. Vamos a encerrarnos una hora nada más en nuestra casa. Vamos a buscar un lugar que nosotros vamos a destinar para Dios. Aunque sea en la sala, en la cocina o donde nos sintamos más cómodos, pero sobre todo donde sepamos que vamos a tener intimidad. No con la almohada, no ahí no es en el colchón. Y tampoco es en el mueble acá donde te vas a acostar. En tu reposet. No. Sí, podemos estar cómodos, pero tampoco tan cómodos, porque ¿qué va a pasar? ¿Va a venir quién? La tentación. ¿Y esa tentación cómo se va a llamar? Sueño. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a venir la tentación. Isabel, duérmete. Claro, porque Isabel está acostada en el sillón con un montón de almohadas, porque ella dice, hoy voy a orarle al Señor, hoy voy a hablar con Dios. Pero está tan cómoda que le va a ganar el sueño, porque Isabel trabajó toda la mañana, estudió, hizo sus labores en el hogar, entonces está rendida. Entonces ya Isabel no tiene fuerzas para hablar con Dios. Ya ella ya no tiene esa fortaleza de decir, me voy a quedar despierta toda la noche, ¿verdad? Yo les voy a contar una experiencia muy rápido, porque acá el conductor ya me está apurando. Gloria a Dios. Una experiencia muy rápida. Hace unos días yo me quedé haciendo una tarea pendiente que tenemos por ahí de la iglesia. Entonces, empecé como a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque mis hijos pues me demandan casi todo el día, ¿no? Entonces, pues ya esperé que ellos se durmieran. Eso sí, el momento que le dediquemos a Dios tiene que ser especial. No se lo vamos a dedicar con distracciones, con ruidos, con algo que venga a interferir tanto nuestro ambiente exterior como nuestro ambiente interior. Imagínense si cuesta trabajo a veces aminorar nuestro ambiente exterior, tanto de ruido como de perturbaciones, pues que contimaje el interior, ¿verdad? Que pues solo Dios lo domina. Entonces, estaba yo pues ya preparada, ya mis hijos durmiendo, gracias a Dios, y empecé a hacer mis tareas bíblicas. ¿Qué pasó? Que yo terminé la primera, mi meta era hacer una, y la terminé como a las 12 más o menos. Sinceramente, les digo, me alimentó tanto esa enseñanza, esa palabra que quizás Dios ya tenía para mí, porque no me dieron ganas de desconectarme. Yo lo que hice fue que abrí el siguiente tema y dije, no, pues de una vez y ya estoy aquí sentada. Sin no hacerle tan largo el tema, el chiste es que llegaron las 5 de la mañana y yo seguía de largo. ¿Por qué? Porque yo tenía que ir a mi trabajo, tenía que hacer muchas cosas al día siguiente. Pero cuando tú estás conectado con Dios, tú no mides el tiempo, no mides el cansancio, no mides el hambre, no mides la sed, no mides nada. Inclusive puedes estar en un momento tan ruidoso, en un momento tan perturbador de tu vida, y tú no vas a medir eso, ni el tiempo, ni el ruido, ni todo lo que esté pasando a tu alrededor. Amén. ¿Por qué? Porque estás conectado a la fuente. Amén. Como lo hemos visto, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque conectarse a la fuente es estar en comunicación con Dios.
Entonces, si nosotros vivimos en comunicación con Dios, pues nunca nos va a hacer falta esa fortaleza para poder nosotros levantarnos en momentos de dificultad y no caer en las tentaciones. Amén. Amén. Y es que precisamente viene un punto muy importante aquí, jóvenes, amigos que nos están viendo. Espero sea de bendición este tema. Es un tema que habla acerca de las convicciones en torno a la Biblia y que es de mucha bendición para todos los que nos están viendo. Pero precisamente viene un punto en el cual debemos identificar la intervención del Espíritu Santo. Yo creo aquí que llegamos al punto en el cual Dios quiere que sea la morada como templo, como Espíritu Santo, y que hablabas precisamente, dar el sacrificio a Dios a través de esta enseñanza que estamos aprendiendo hoy, cómo debemos tener esa convicción. Amén, así es. ¿Cómo vamos a alcanzar esa convicción? Identificando la intervención del Espíritu Santo, como Amén. mencionábamos. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? A identificar esa parte. Cuando el Espíritu Santo va a intervenir en nuestra vida, cuando Él quiere venir a llenar nuestra vida. Nosotros nos invitan al encuentro, ¿no? Nosotros desde chiquitos venimos a la iglesia porque me trae mamá, me trae papá, ¿ok? O porque me invitó un amiguito o un amigo. Yo de joven vine, conocí a Cristo y porque me invitó un amigo. Pero eso no quiere decir que yo ya estoy llena del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, el que yo llegue a la iglesia todos los domingos, cada domingo, y de vez en cuando un miércoles, el que yo esté sirviendo en un ministerio, no quiere decir que yo ya estoy llena del Espíritu Santo. El que yo venga a hacer una labor a la iglesia, a levantar las sillas, a limpiar, a servir en la cocina, por ejemplo, vayamos a alguna brigada de asistencia social, a servirle al prójimo. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Pues yo le estoy sirviendo al prójimo porque estoy yendo a regalar ropa, a dar asistencia médica, a dar asistencia educacional, lo que sea, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que somos salvos. Eso no quiere decir que estamos llenos del Espíritu Santo, porque recuerden que no nos vamos a salvar por obras. Esa es una misión que Dios nos encomienda cada día y que es la que nos va a ir enseñando, pero esa misión es la que nos va a ir dirigiendo. Somos como las ovejitas, ¿no? Viene el pastor y ¿qué hace el pastor? Arrejunta todas las ovejitas, pachoncitas las ovejitas, diría el hermano Guadalupe que nos debe estar viendo. Entonces las reúne y las va arreando, digamos, por un camino, porque la finalidad del pastor es que esas ovejas no se pierdan en el campo, porque el campo no tiene cerco. Las ovejas viven en el campo a su libre albedrío, pero tienen un pastor que los cuida. ¿De quién los cuida? Del lobo, ¿ok? Sí, pero la oveja ya por instinto sabe que no se debe de apartar del rebaño, porque si se aparta, ¿quién se la va a comer? El lobo, ¿verdad? Entonces, por eso no tienen cerco. Quiere decir que no tenemos un límite. Dios no nos encierra en un lugar para que digas, de aquí no vas a salir, Kevin, porque te me vas a contaminar. No. Gracias a la deidad de nuestro Padre Jesús, nosotros tenemos libre albedrío. Y eso es nuestro poder de decisión. Pero Dios ahí está midiendo en nosotros ese poder de decisión. ¿Y qué es ese poder de decisión? Al fin y al cabo es nuestra fe. ¿Qué tanta es tu fe en Dios? ¿Qué tanto es tu amor en Dios? Que aún teniendo tu cerco abierto, no te vas a apartar de Él, ¿verdad? Entonces, Isa, si nos compartes la cita bíblica, Efesios 1:13. Aquí en esta palabra nosotros vamos a reafirmar lo que estamos comentando sobre cómo el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén, muchas gracias, Isa. Pues aquí podemos ver más claro esto. Estar con el Espíritu Santo es estar sellados, así de simple. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo vino y dijo: Kevin, Areli, Isabel, Carlos, están sellados para mí. Porque Él los eligió, porque Él los llamó, Él los tomó, pero también los limpió. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, Él nos limpia de todo, de toda mancha. Por eso ustedes, si han vivido esta experiencia, sienten un gozo infinito, una felicidad que no tiene ni principio y que no tiene fin, una energía para trabajar que no saben ni de dónde viene y quisieran estar todo el día trabajando en la obra del Señor, haciendo lo que sea que el Señor nos haya puesto a hacer. En donde sea que Dios nos haya puesto, esa actividad que Dios nos designó, la vamos a hacer con mucho amor, con mucha entrega. ¿Por qué? Porque estamos llenos, estamos sellados del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero también, como pues en muchos mensajes nuestro pastor nos ha dicho, ¿no? Ha puesto mucho el ejemplo del celular. Si se te descarga el celular, digo, ¿qué es lo que más usamos, verdad? ¿Qué haces cuando se te descarga el celular? Como él mismo lo ha dicho. Rápido. Y es más, ¿a dónde andamos en la calle? Antes de llevar, yo creo que hasta el dinero se nos olvida, ¿verdad? Para el taxi o la combi, lo primero que metemos en la bolsa es el celular, ¿o no? Porque, voy a andar en la calle, allá donde sea, yo busco conexión. Ahorita hay conexiones en todos lados. Ya hasta conexiones mediante USB encontramos para poder cargarnos de energía a nuestro teléfono. Entonces, ¿quién debe de ir con nosotros a cada momento para cargarnos de Dios? El Espíritu Santo. Amén, pero ¿a través de qué instrumento nos vamos a cargar de Dios? La palabra de Dios. De la palabra. Entonces, nuestra fuente, aquí la tenemos. Esta fuente es la que nos debe de acompañar antes que el cargador del celular, antes que todo lo demás que podamos llevar. Quizás está un poquito grande, ¿no? Pero es como mencionaba nuestro hermano Pablo, ¿verdad? La clase pasada, hay Biblias de bolsillo, podemos llevarla. Y eso no te va a hacer ver mal delante de las personas, porque quizás como jóvenes a veces decimos: ay, es que mis amigos en la escuela van a ver que ando con una Biblia, ¿qué van a decir? No tengamos vergüenza de hablar del Evangelio de Dios. Amén. ¿Saben por qué? Porque para ustedes, ellos no saben, pero para ustedes debe ser un orgullo saber que portan el sello del Espíritu Santo. Debe ser un honor saber que ya son salvos, o al menos tenemos un camino más avanzado. Entonces, no prestemos oídos a todas esas personas que no conocen de Dios, que no conocen de Jesús y que en algún momento por estereotipos sociales que nosotros estamos acostumbrados a vivir, y eso haga que nosotros no nos expresemos como debemos. No dejemos que eso calle nuestra boca, no dejemos que eso apague la luz de Dios, porque dice que somos luz. Entonces, nosotros que conocemos de la palabra de Dios, somos los que vamos a llevar la luz al mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hablándolo. Pero si a mí me da pena sacar mi Biblia, pues mucho más pena me va a dar a hablar, ¿verdad?, de la palabra de Dios a una persona inconversa, que sabemos que rápidamente nos va a tachar y nos va a decir: ay, pero tú, ¿por qué me hablas de Dios? Esa no es la onda. Es que la onda es llevar a Cristo en nuestro corazón. Agarra la onda como David. Amén. Hay que agarrar la onda como David. ¿Para qué? Para derribar al Goliat. A ese Goliat que nos está cada día empujando más hacia la tentación. Cada día que como ovejas nos quiere sacar del redil. Amén. Amén, gloria a Dios. Y también nos explica que la Biblia
nos enseña la manera en la que debemos enfrentar nuestras pruebas y nuestras dificultades. Yo creo que pues ya hemos hablado también de esto, ¿no? A lo largo de este tema. Por ejemplo, ustedes cuando enfrentan una dificultad, ¿cómo la enfrentan? Por ejemplo, tú, Kevin, ¿tienes alguna dificultad en tu hogar, en tu casa, con un amigo o con una amiga? ¿Cómo enfrentas esa dificultad? Pues a veces muchos amigos así fuera en lo secular, muchos vamos con otros amigos a contarles la dificultad que estamos pasando. Pero nosotros que conocemos de la palabra de Dios, pues vamos primero con Dios a platicarle la dificultad, ya de ahí Él nos orienta y ya de ahí podemos ir con nuestros papás y contarles a veces la dificultad que nos está pasando. Amén. Así es. En la Biblia nos cuentan muchas historias acerca de personas que han vivido muchas dificultades. Pablo, uno de ellos, tuvo que enfrentar una dificultad muy grande que fue la cárcel. Entonces, aún él estando en esa dificultad, él siguió escribiendo de la palabra de Dios. Pero hubo una persona que la verdad a mí me ha marcado mucho su historia y fue Job. Porque Job nos trae una enseñanza tan bonita, tan edificante y que la verdad a veces me da un poquito de envidia. ¿Por qué? Porque me gustaría ser como Job, tener esa fortaleza, tener esa entereza para poder nosotros recibir todos esos empates que la vida te manda y él mantenerse de pie. Porque a él se le quitaron todos sus bienes, se le quitó su familia, se le quitaron sus amigos, se le quitó su dinero, hasta el punto que se le quitó su bienestar físico, exacto. No se le quitó la vida. ¿Por qué no se le quitó la vida? Ustedes se lo han preguntado. O sea, si tanto que vivió Job, tantas desventuras, era para que, como ahorita, nosotros nos pasa algo y ¿qué hacemos? ¡Ay, ya me quiero morir! ¿Por qué nos queremos morir cuando tenemos una dificultad? ¿Por qué crees que Job no se quitó la vida? Pues simplemente él tenía fe y pues es un personaje de la Biblia, pues tenía un propósito y es una enseñanza, ¿no? Para nosotros, no todo está perdido. Si tenemos a Dios, no todo está perdido. Amén. Pero también algo muy importante que quizás Job hacía, y no lo dudo, la verdad, es mantenerse en comunicación con Dios. Porque tú no puedes estar viviendo algo difícil en tu vida si no te comunicas con Dios y mantenerte de pie. Así de simple. Cuando tú estás pasando un momento muy escabroso en tu vida y no estás en comunicación con Dios, rápidamente vas a caer. O caes en depresión, o caes en dolor, o por ejemplo una enfermedad. Vámonos con algo físico. A veces nosotros ahorita estamos pasando la ola del COVID, la segunda ola, ¿no? Pero yo he visto casos de personas que aún estando ya al borde, se levantan de nuevo. En cambio otras que tú las veías caminando como si nada, de repente ya no están. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué creen que esté pasando ahí? Pues yo digo que mucha gente a veces, pues en lo secular, pues creen en otras religiones y pues no confían en Dios, y muchas veces nosotros, a pesar de las adversidades, seguimos orando, seguimos leyendo la Biblia, seguimos ayunando, y eso es lo que hace que Dios nos da más fuerza para seguir adelante. Amén. Qué interesante tema el día de hoy, pero vamos a ir abordando la parte final. Queremos saber cómo va a concluir este tema el día de hoy. Amén, así es. La verdad que es un tema muy, muy extenso, que una hora pues no nos da, ¿verdad? Y pues luego agarramos la plática y pues está difícil cortarle. Pero otro de los puntos que nosotros podemos encontrar en la Biblia es que la Biblia es una fuente de exhortación. Aquí viene lo bueno, ¿verdad? Entonces, al creer lo que dice la palabra de Dios, sentimos confianza en las promesas de paz y de perdón que Él nos ha dado. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso nos dice el Señor. Así que dejémonos exhortar por la palabra de Dios, porque no vamos a encontrar dolor, no vamos a encontrar un látigo que va a venir y te va... A veces nosotros creemos que lo que nos está pasando, ¿qué decimos? Ay, es un castigo de Dios, porque yo me porté mal, porque hice algo mal y Dios me está castigando con esto. No es así. Lo que nos está castigando, pues es el resultado o las consecuencias de nuestras acciones. Porque toda acción, como decía, ¿no? A toda acción una reacción. Todo lo que nosotros hagamos, bueno o malo, pues va a tener una consecuencia. Nada más. No nos metamos en la cabeza que es Dios que nos castiga. Dios no castiga. ¿Por qué? Porque Él es amor. Él es tan grande, tan omnipotente, que mandó a su Hijo al mundo para morir por amor por nosotros. Entonces Él no nos va a mandar un castigo ahora, ¿verdad? Si ya mandó a su Hijo, que sufrió en la cruz, que murió por nosotros, nos dio salvación, no nos va a andar castigando ahorita por una cosita que hacemos, pero sí nos va a exhortar. Sí va a llegar el momento en que con palabras de amor, así es, nos va a corregir. Entonces, a veces quizás nosotros no querramos esa corrección, pero tenemos que aceptarla con obediencia, con mansedumbre, y eso lo vamos a ir aprendiendo a través de la palabra. Amén. Y ya voy a terminar porque Gloria ya a me Dios. están apurando. Ya está como el pastor, ya voy a acabar, dice. Muy interesante el tema, gloria a Dios. Dios bendiga la vida de mi esposa, que sin duda tiene un talento oculto, por algo ella no quiere estar en la cámara de este lado, porque ya vimos que en una hora no se pasa volando. Pero para Sí, terminar, así es, vamos ya. a ver el último punto. ¿Qué les parece? Amén, así es. Entonces, pues también vemos, ¿no? Que la palabra nos asegura el regreso de Cristo y también nuestros galardones futuros. Nos advierte también de un juicio venidero. Nos habla de sucesos que van a pasar. Entonces, sabemos que la palabra de Dios es indestructible. O sea, ustedes no crean, como decía creo el hermano Roberto en un tema, ¿no? Vamos a venir, o era Pablo, no me acuerdo, que dijo de que podemos quemar la Biblia, Sí, Pablo. pero es un libro. O sea, esto yo lo puedo quemar y se va a volver carbón. Y no por eso ya el carbón, como algunos creemos, ¿verdad? Que es santo y me va a sanar el... No, lo que hay aquí son hojas y letras. Lo que de verdad nos conecta es cómo nosotros recibimos esas hojas, esas letras en nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es como Dios nos está hablando, es como nosotros lo vamos a recibir. Claro, eso no quiere decir que ya por eso yo voy a maltratar este libro, ¿verdad? Hay que darle su debido respeto, ¿ok? ¿Por qué? Porque es portador de la palabra de Dios, Amén, porque no gloria a lleva Dios. cualquier cosa en su interior. Amén. Entonces ya para concluir, porque ya me están apurando, para concluir, yo nada más les quiero leer un capítulo de la Biblia que dice en Apocalipsis 21:3, y dice así: Dios mismo estará con nosotros y será nuestro Dios. Esto lo podemos encontrar explicado en Apocalipsis 21:3. Asimismo nos dice que nosotros vamos a servir con amor a nuestro Dios por siempre y gozaremos de la más estrecha relación con Dios. Esto también lo podemos encontrar explicado en Apocalipsis 22 del 3 al 4. No les leí los versículos tal cual porque quiero que de tarea busquen en su casa los versículos, Amén, los gloria a lean Dios. y los analicen. Amén. Entonces, muchas gracias a estos jóvenes que se muestran interesados por la palabra de Dios, porque si no es a través de los jóvenes que vamos a edificar las nuevas generaciones, a través de los niños, pues a través de quienes, ¿verdad? Entonces, qué bueno que todavía hay jóvenes que se interesen en la palabra de Dios. Sigan así, sigan buscando de Dios, porque créanme que todavía hay mucho de donde puedan ustedes aprender. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias por la vida
de Cari. Ella sin duda nos ha hablado acerca de esta convicción en torno a la Biblia. Han sido temas de mucha bendición, puntos importantes que debemos atesorar. Pero el día de hoy voy a cambiar un poquito la dinámica del canto. Voy a poner aquí desde mi celular una alabanza y quiero que por favor usted en casa y aquí nos acompañe en el nombre de Jesús. Si no se sabe la letra, vaya siguiendo el canto, porque queremos que precisamente se mueva el Espíritu de Dios en nosotros. Y es así como esta alabanza se intitula: El Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos a cantarla. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria a Dios. ¿Qué les parece, amigos, hermanos? Y allí donde está, vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle a nuestra hermana Cari, por aquellos hermanos que están conectados, pueda orar y de fondo esa música nos pueda ministrar, y allí en casita deje que el Espíritu Santo de Dios llegue a sus vidas. Adelante. Amén. Qué mejor forma de cerrar este capítulo con una oración dedicada a nuestro Dios. Los invito para que desde casa postremos nuestros rostros, pero sobre todo nuestro corazón, nuestro pensamiento dirigido hacia el Señor. Amén. Amén. Señor, te agradecemos que en este día tú hayas puesto esta palabra en nosotros, porque es a través del camino donde vamos a ir recogiendo de tus enseñanzas, Dios. Gracias, Padre, porque nos has heredado esta palabra de amor, esta palabra de fortaleza, esta palabra de enseñanza, que a través de ella vamos a ir alimentándonos, vamos a ir fortaleciéndonos para poder aprender cómo debemos llegar a ser salvos, para poder llegar a ti, Señor, porque nuestro propósito que tú has dejado en esta tierra para nosotros es poder llegar a la salvación
limpios y sin mancha. Pero para ello, Señor, necesitamos de la llenura de tu Espíritu. Por eso en este instante te pedimos, Espíritu Santo, que puedas descender entre nosotros, que puedas inundar estos corazones sedientos que ante ti se postran, que hoy piden a ti un hálito de vida, Señor. Te pedimos también que te postres en aquellos que se encuentran lidiando, Señor, con la enfermedad. En aquellos hospitales, Padre, donde el espíritu se encuentra batallando con la carne. Pero eres tú el dador de vida, eres tú el que va a decidir, Señor. Te pedimos puedas levantar el dolor en aquellos que lo están sufriendo. Señor, dales alivio en su corazón, dales alivio en su espíritu, pero sobre todo que tengan la confianza y la entereza que van a llegar a puerto de salvación, porque así tú lo has designado. Te agradecemos infinitamente todas tus deidades. Te agradecemos lo que hoy has traído para nosotros y en ti encomendamos nuestra vida y nuestros pasos. Te pedimos que bendigas, Señor, a todos mis hermanos que nos pueden sintonizar desde otros lugares, desde sus casas, a todos mis hermanos que se encuentran presentes en este lugar, dándote servicio, Señor, dándote una dádiva de ese amor que tan grandemente tú vienes a ofrecernos. Bendícelos, Señor, perdónanos y haz en nosotros tu voluntad. Amén. Amén, gloria a Dios. Te invito a confiar en la palabra llena de poder y de esperanza que Dios ha depositado en este día, en tu hogar, en tu familia. Dios les bendiga. Gracias por este tema. Dios bendiga la vida de cada uno de los que están aquí en el hogar de bendición y sobre todo recordemos este mensaje que ha sido palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima. Espero que no sea la primera ni la última de nuestra hermana Cari. Ya vimos que descubrimos un talento más en ella. Gloria a Dios, toda la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo. Por ello, entonces, les esperamos a que se conecte el día de mañana domingo o que pueda acudir a nuestro culto presencial. Le esperamos, recuerde, 10 de la mañana en las instalaciones de nuestro auditorio de la Iglesia Apostólica Renovada. Fue un placer. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Carlos Becerra. Hasta la próxima.